Hola, bienvenido a este video donde platicaremos sobre tres temas muy importantes dentro de las familias de Revit, que son los campos formulados, las propiedades de tipo y las propiedades de ejemplar. Vamos a entender rápidamente estas dos opciones de propiedades que tenemos y que hemos visto antes, pero tal vez todavía no entendemos a qué se refiere. Y esto lo podemos notar directamente dentro del proyecto. Cuando tenemos el proyecto, ya sea realmente con cualquier tipo de familia, hemos visto que podemos encontrar parámetros aquí directamente en la paleta de propiedades y entrando al editor de tipo. Bueno, estos parámetros, unos son parámetros de tipo, que son los que encontramos dentro de editar tipo, y otros son los parámetros de ejemplar, que son los que nos aparecen en la paleta de propiedades. Pero ¿cómo funciona cada uno? Bueno, creo que el ejemplo más claro que podemos entender con estos dos tipos de propiedades es con un par de muros. Aquí voy a trazar dos muros, van a ser totalmente idénticos. Ok, las propiedades o los parámetros de ejemplar son los que aparecen en la paleta de propiedades, como es el caso de la restricción base, los desfases, la restricción superior, su desfase con respecto a la restricción superior, y las propiedades de tipo las encontramos en editar tipo, como por ejemplo la anchura o el espesor que va a tener ese muro. Okay, pero ¿cómo funcionan o cómo las ubicamos o de qué sirve tener un parámetro, crear un parámetro para una familia que sea de ejemplar o de tipo? Bueno, así de sencillo. Los parámetros de ejemplar van a afectar únicamente al elemento que estemos seleccionando. Por ejemplo, aquí voy a modificar la altura desconectada y este muro lo voy a poner, vamos a ponerlo de 5 metros, y este otro muro, aunque es del mismo tipo, que es genérico 200 milímetros y que tiene la misma longitud, tiene un parámetro totalmente independiente al que acabo de asignarle a este otro muro. Pero ¿qué sucede si modificamos algún parámetro de tipo? Por ejemplo, el espesor, que en vez de 20 centímetros sean de 30 centímetros. Como este parámetro es de tipo, va a modificar a todos los tipos que estén dentro del proyecto. Entonces de eso nos va a servir tener estos dos tipos de parámetros, uno de tipo que afecte a todos o uno de ejemplar que me permita controlar ese parámetro en cada uno de los elementos ya creados. ¿Cómo lo podemos aplicar para el caso del cubo que tenemos? Pues bueno, podríamos cambiar el parámetro de altura para que en vez de un parámetro de tipo sea un parámetro de ejemplar, y en cada uno podamos controlar la altura de manera manual o con lo que aparezca aquí en la paleta de propiedades. Si se fijan, ahorita no nos aparece ningún parámetro aquí, todos están dentro de editar tipo. Okay. Para cambiar un parámetro de tipo a ejemplar, tenemos que regresar al editor de la familia y vamos a hacerlo desde la vista frontal, donde aquí aparece el parámetro de altura. Recordemos que cuando creamos un parámetro, aquí teníamos las dos opciones.
de elegir que ese parámetro fuera de tipo o de ejemplar. Entonces ya sabes para tomarlo en cuenta en el próximo parámetro que vayas a crear. Pero uno que ya tengamos creado, como es el caso de la altura, para cambiarlo a un parámetro de ejemplar, debajo del desplegable aquí aparece una casilla que si la activamos, este parámetro ya se vuelve un parámetro de ejemplar. Y si cargamos ahora esta familia del cubo al proyecto, la altura ya nos va a aparecer aquí en la paleta de propiedades. Esto quiere decir que si tengo varias familias de el cubo de 1 metro y modifico algún parámetro de tipo, por ejemplo, que de ancho midan 1,20 m, todos los elementos cambiaron. Pero si modifico solamente en el que seleccioné el parámetro de altura, solamente a ese voy a notar la modificación. Ok, entonces de esta manera podemos controlar de manera diferente este parámetro. Va a depender también mucho de la familia que estemos creando, pero creo que de esta manera ya podemos entender cuál es la diferencia entre uno de tipo y uno de ejemplar y cómo aplicarlo a una familia. Ahora, por último, vamos a ver los campos formulados. ¿Esto qué es? Bueno, desde el cuadro de tipos de familia vimos que pues aquí podemos crear varios tipos, pero al lado de la columna de valor tenemos un espacio para colocar una fórmula, y esta fórmula va relacionada a pues los parámetros que tengamos creados y los valores. Esto quiere decir que podríamos obtener el valor del ancho por medio de una fórmula a partir de otro parámetro. Por ejemplo, quiero que el ancho sea igual al parámetro largo por 2. Entonces el parámetro largo vale 2 metros. Si lo multiplicamos por 2 tenemos 4 metros y que los calcula automáticamente. Doy clic en aceptar y si esto lo cargo al proyecto, aquí ya vamos a tener estos valores. Entonces el ancho va a ser el doble del largo. Entonces lo que puedo estar modificando puede ser el largo, y si le pongo 4 metros, acá arriba se va a cambiar automáticamente al doble. Bueno, aquí ya se traslaparon unos cubos con otros, pero en sí esa es la idea. Lo que me gustaría probar es qué pasa si el parámetro de altura lo utilizamos para controlar el resultado del ancho y el largo. Por ejemplo, si la altura fuera de 1 metro, el ancho quiero que sea la altura por 1.5 y el largo quiero que sea la altura por 1.8, de manera que conforme vaya aumentando el valor de la altura, por ejemplo por 3, estos valores van a ir cambiando. 3 metros. Doy clic en aceptar y bueno, aquí aparece nuestra primera restricción, y esto es muy importante porque
las familias es básicamente prueba y error. Tenemos que estar probando y probando cualquier modificación que vayamos a hacer. Y aquí nos dice que no es posible usar parámetros de ejemplar en fórmulas de parámetros de tipo. Lo que tendríamos que hacer es, damos clic en cancelar. Para que pudiéramos mantener estas fórmulas, este parámetro lo puedo seleccionar, doy clic en editar y lo regreso a un parámetro de tipo. Esto para que puedan funcionar las fórmulas que pusimos. Cargo el proyecto, sobreescribir valores y bueno, aquí ya vamos a tener, se lo cambio por, aquí tengo 1 metro y en el de 2 metros y ya se calculan automáticamente los otros valores. Esto puede ser una opción dependiendo de la familia que tengamos, obviamente, pero pensando tal vez en algún mobiliario, alguna silla, alguna mesa que quisiéramos que se calculara automáticamente, todo partiendo de un parámetro. Para cerrar este video, ¿qué pasa si quisiéramos agregar una nueva forma a este cubo? Por ejemplo, si pusiéramos una cubierta que se comportara de la misma manera en cuanto al ancho y largo, o sea que si modificamos alguno de estos valores, esa cubierta también se mueva junto con el cubo ya creado y que tenga un espesor y que ese espesor lo podamos controlar. Ante esas condiciones, pues lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva forma, en este caso una extrusión, y aquí podemos trazarlo sobre las líneas que ya tenemos. Para asegurarnos que estén sobre los planos de referencia, yo te recomiendo utilizar mucho la herramienta de alinear, seleccionando primero el plano de referencia y después esa línea de boceto, y así repetir el mismo proceso con cada uno de los lados. Una vez que ya tengamos bloqueado esos lados de las líneas de boceto, damos clic en finalizar y desde la vista frontal ya vamos a tener noción de qué profundidad o qué altura tiene esta nueva forma. Aquí, antes de continuar, cuando hagamos alguna creación de alguna geometría o algún cambio de una fórmula, hay que probarla inmediatamente. Probarla pues sería utilizar, por ejemplo, los tipos de familia y aumentar los valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo crezco a 3 metros? Aquí ya creció a 3 metros. Vamos a ponerlo a 1 metro. La nueva geometría sí se mueve en conjunto. Aquí vamos a dar clic en aceptar para hacer lo siguiente. Yo quiero que la cara inferior siempre esté pegada a el plano de referencia, y lo que tenemos que controlar ahora es el espesor, este espesor o la altura de este elemento. ¿Qué vamos a hacer? Un nuevo plano de referencia al cual lo vamos a alinear con la cara de la nueva geometría y vamos a crear una nueva cota para poder crear un nuevo parámetro
que diga espesor. Y vamos a ponerlo de 1 centímetro. De 10 centímetros. Vamos a bajarlo entonces a así. Y ya tenemos esto desde la vista 3D. Ahora lo puedo ajustar desde los tipos de familia y decir que en el cubo de 2 metros aquí va a medir 15 centímetros. Aquí lo tengo que ajustar para que la altura sea de 2 metros. Y aquí se comporta bien, no hay ningún problema. Con la de 1 metro quiero que mida 10 centímetros. Doy clic en aplicar. Ok. Y finalmente en el de 50 centímetros que mida 5 centímetros. Muy bien, hasta ahorita funcionó muy bien. Después de hacer esas pruebas ya lo puedo cargar al proyecto. Y ya tengo una familia creada por 2 geometrías 3D. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que ahora ya entiendas un poco cómo funciona todo esto, toda esta cuestión de los parámetros de ejemplar y de tipo, y cómo le podemos sacar provecho a los campos formulados al crear estas familias. Si tienes alguna duda, ponla en los comentarios y nos vemos en el próximo video.